Unos nombres que ya saltan y llaman la atención. Vamos a conversar con Cruz Silva, abogada y coordinadora del área de justicia viva del Instituto de Defensa Legal del IDL, para pasar rápidamente revista a, en todo caso, si es que hay elementos, personajes que deberíamos seguir con cuidado. Cruz, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, sobre todo para conversar de este tema tan importante, no solamente en estos meses, sino para los siguientes años, donde los elegidos van a ser como los máximos jueces y juezas del Tribunal Constitucional. Y hemos visto en el último quinquenio, en el quinquenio que todavía no termina y que es eterno, la importancia del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Bien. Así es, mira, y no solamente eso, sino que es interesante también ver cuáles son algunos proyectos de ley en el Parlamento que en su momento pudieran ser vistos por el propio Tribunal Constitucional. Y esto resulta ser una interesante paradoja y una grave dificultad, teniendo en cuenta de que algunos de esos proyectos de ley son propuestos por integrantes de bancadas que hoy van a tener entre sus manos el futuro de quiénes van a ser los candidatos y finalmente elegidos para el Tribunal Constitucional. En ese sentido, con esta contraposición, por ejemplo, hemos visto ya desde hace varios meses en el Instituto de Defensa Legal y otras organizaciones de sociedad civil que estamos frente a un conflicto de interés que, no obstante darle la ley al Congreso la facultad para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, en el escenario actual en que vivimos no puede dejarse de tomar en cuenta. Así es. A ver, yo tengo una lista relativamente larga que no vamos a resolver toda, pero quería voltear la tortilla y que usted, Cruz, más bien me diga primero si es que hay nombres que le preocupa en términos de lo que podría ser el avance de este proceso. Sí, mira, antes de ir a los nombres que rápidamente también hemos logrado identificar como preocupaciones, señalar que de los 65 personas, de las 65 personas que ha presentado su postulación, solo 12 son mujeres. Y esto desde ya es un pierde para la elección, en el sentido de que justamente lo que se buscaba, y porque así lo dice la ley peruana, es una igual participación entre hombres y mujeres, sabiendo lo que esto significa, una justicia con perspectiva de género, sobre todo en el Tribunal Constitucional. Dicho eso... y perdón, hoy solamente está la doctora Ledesma, ¿no? Se repetiría seguramente esa situación, esa disparidad. Mira, si nosotros tenemos en cuenta cuál ha sido la correlación histórica entre las que finalmente han sido elegidas como integrantes del Tribunal Constitucional como mujeres, estamos en debe. Por lo general han sido hombres. Hoy por hoy, felizmente, tenemos a una mujer, pero no solamente por su condición de mujer, sino comprometida, académica también, y que, dicho sea de paso, no se ha visto envuelta en escándalos relacionados con presuntos actos de corrupción o una gran cuestionabilidad sobre la fundamentación de sus sentencias. Entonces, eso es algo bueno, pero más allá de eso, la ausencia de mujeres en esta primera parte de la convocatoria para el Tribunal Constitucional sí llama gravemente la atención, sobre todo cuando esta fue una medida que se propuso. Se propusieron medidas en el reglamento para que fuera una mayor participación de mujeres, pero lamentablemente no se adoptaron por consenso. Ahora, sobre algunos nombres los nombres más ya identificados. Sí, mira, rápidamente, particularmente nos llama la atención la postulación del doctor Fernando Calle Jayen. El doctor Calle ya ha sido integrante del Tribunal Constitucional. En su momento también fue postulante al Consejo Nacional de la Magistratura, dicho sea de paso, y ahora también se le encuentra como postulante. Y hay algunos cuestionamientos, justamente por lo que fue su paso en el Tribunal Constitucional. Todos sabemos que hay sentencias que pueden ser, digamos, cuestionables o criticables, pero hay cierto tipo de críticas que ya comienza a cuestionar la convicción democrática de ese integrante de una judicatura, sobre todo del Tribunal Constitucional. Al doctor Calle Jayen, por ejemplo, se le recuerda por haber participado en una sentencia relacionada con el caso Wolfensohn, donde se declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por Moisés Wolfensohn,
que era operador del régimen fujimorista a través del diario Chino, y lo que se hizo fue ordenar su inmediata liberación, aduciendo sin debida motivación que debía computarse los días de arresto domiciliario, equiparándose a los días de prisión efectiva. Eso fue un cuestionamiento grandísimo, y no obstante vemos que este mismo personaje postula con esos cuestionamientos, ¿no? Abundaremos entonces sobre la hoja de vida del doctor Calle. ¿Quién más? ¿Quién más es el que debería llamar la atención poderosamente? El doctor, bueno, dicho sea de paso, esto es en relación a lo que ya se ha visto como antecedentes, ¿no? Nos llama también la atención la participación del doctor Ramiro de Valdivia Cano. El doctor Ramiro de Valdivia Cano fue un magistrado que en su momento postuló a ser de la Judicatura Suprema ante el Consejo Nacional de la Magistratura y obvió para postular el pequeño dato de que había tenido un video con Vladimiro Montesinos. Entonces, el reglamento exige una convicción y una trayectoria democrática. Estar en un audio o haber sido partícipe de un audio con Vladimiro Montesinos refleja esa convicción democrática. Ahora, y perdóname, cuando él era integrante del Jurado Nacional de Elecciones, además, nada menos. Y ya sabíamos para qué quería hablar Vladimiro Montesinos con el Jurado Nacional de Elecciones, ¿o no? Fue todo un debate lo relacionado con la investigación de las redes de aquellos jueces supremos de altas cortes que estuvieron cerca a la dictadura y participando en los hechos con la dictadura para la cooptación del Estado. Entonces, llama la atención que se presente ahora a la máxima instancia de la justicia constitucional, que es el Tribunal Constitucional, sobre todo cuando tiene que hacer lo que en su momento no hizo: defender las bases de un Estado democrático de derecho. Hay otros postulantes que también nos preocupan, por ejemplo, el doctor Vicente Walde Jáuregui. El doctor Jáuregui es un magistrado supremo, fue un magistrado supremo del Poder Judicial, y ha sido cuestionado por su actuar no solo respecto de algunas sentencias que saltaron a la visibilidad pública, sino que también en su trato con las personas con las que trabajan. Últimamente se hizo muy famoso por un trato bastante prepotente cuando, me parece, parqueó su auto en una zona donde no debía. Entonces, este tipo de cosas también se tienen que tomar en cuenta en esta postulación. Y un nombre más. Mira, nos preocupa sobre todo la postulación también del doctor Carlos Mesa Angosto. Él perteneció a todo este régimen de la justicia militar y tildaba con absoluto prejuicio y sin motivación de algún caso concreto a los defensores de derechos humanos como defensores de terroristas. Entonces, ese es el tipo de perfiles que en una primera mirada estamos identificando y que nos preocupa absolutamente. Hay otros en donde creemos que se va a tener que visibilizar, por ejemplo, la relación o no con grupos políticos partidarios que están involucrados con presuntos actos de corrupción. Hay varios que tienen filiaciones o cercanías políticas. Ojalá más adelante podamos entrar a ello, pero en lo inmediato le quería preguntar sobre el tema de tachas. ¿Cuál va a ser la posibilidad de que efectivamente pues la ciudadanía o la sociedad civil alerte sobre casos que, como usted señala, pues ya sean pues prácticamente inaceptables, ¿no? Mira, formalmente el reglamento da 10 días hábiles para que todos los ciudadanos puedan, digamos, saber cuál es la lista y poder presentar ante la comisión todos los cuestionamientos, desde los requisitos formales hasta los requisitos relacionados con la trayectoria ética y moral y los requisitos del perfil, como por ejemplo garantizar y promover un Estado democrático de derecho. El problema de esto es que, primero, como se ha demostrado ya, este es un proceso que no se conoce a nivel nacional. No hay una debida difusión en cada región del país para que se pueda saber, digamos, para que se tenga la real posibilidad de identificar cuáles son los antecedentes de los postulantes. Y dicho sea de paso, y otra cosa muy grave, el reglamento de por sí ya tiene un problema, que es lo siguiente: identifica algunos criterios para decir esto se evalúa respecto de la idoneidad moral o la trayectoria ética, y lamentablemente esos criterios que presentan no son los suficientes. Y algo gravísimo, el reglamento prohíbe cuestionar o criticar
decisiones jurisdiccionales, cuando eso es un derecho fundamental. Obviamente. Y cuando justamente eso va a ser el motivo de cuestionamiento o de evaluación por parte de quienes han sido magistrados, como por ejemplo el doctor Calle Hayen o el doctor Walter Jauregui o el doctor de Valdivia Cano. Lógico. O sea, por sus sentencias los conoceréis, evidentemente, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿De cocineros, periodistas? Exacto. Obviamente, médicos, en fin, vamos a ir conversando más adelante de este tema. Gracias, Cruz Silva, por acompañarnos esta noche con este primer análisis, ¿no?, de la lista de